El comedor quedó en silencio cuando mi hijo Lorenzo se levantó de su silla. Todas las miradas se volvieron hacia él como si fuera el dueño del escenario, el protagonista de una obra de teatro que yo ni siquiera sabía que estaba presenciando. Su voz salió profunda, con ese tono que había perfeccionado durante años, ese que usaba para intimidar, para dominar cualquier plática. «Ya no te vamos a apoyar más», soltó. Así nomás, sin rodeos, sin suavizar el golpe. Me miró directo a los ojos cuando lo dijo, como asegurándose de que cada palabra me calara hasta los huesos. Yo estaba sentado al final de la mesa, en el lugar más alejado de la cabecera, casi como si fuera un invitado de última hora en mi propia casa. Mis manos descansaban en mi regazo, tranquilas, aunque por dentro algo comenzaba a moverse. No dije nada, solo lo observé. Lorenzo traía puesto ese traje negro que seguramente le costó más de lo que yo gasto en un mes completo. Su esposa, Patricia, estaba a su lado con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando se sentía superior. Del otro lado de la mesa estaba Eduardo, mi otro hijo, reclinado en su silla con esa postura arrogante que había adoptado desde que se casó con Sofía. Ella estaba junto a él, perfectamente arreglada, con las uñas impecables y esa expresión fría que nunca se calentaba, ni siquiera para saludarme. Nadie más habló después de Lorenzo. Era como si todos hubieran ensayado este momento, como si supieran exactamente qué papel debían interpretar. Yo seguí en mi lugar observando, sintiendo el peso de sus miradas cayendo sobre mí. Había algo en el ambiente, algo denso, como cuando se acerca una tormenta y el aire se pone pesado. Pero no me moví, no reaccioné, solo dejé que las cosas fluyeran porque sabía que esta escena apenas comenzaba. Lorenzo se sentó de nuevo, pero no dejó de mirarme. Tenía esa expresión de satisfacción en el rostro, como si acabara de ganar algo importante. Patricia le puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo que parecía ensayado, calculado. Eduardo soltó una risa corta, casi despectiva, y Sofía asintió ligeramente, como aprobando todo lo que acababa de pasar. Tengo 69 años. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está jugando conmigo, cuando están probando mis límites, cuando creen que ya no me queda defensa alguna. Mis hijos pensaban que yo era débil, pensaban que dependía de ellos, que sin su ayuda no iba a sobrevivir. Qué equivocados estaban. Pero claro, todavía no lo sabían y yo no tenía ninguna prisa por revelarlo. Seguí sentado sin moverme, con las manos todavía en mi regazo, mientras sentía la vibración suave de mi celular en el bolsillo de mi saco. No lo saqué, no miré la pantalla, solo lo sentí ahí, recordándome que había cosas de las que no tenían ni la menor idea. La mesa estaba puesta con elegancia. Platos caros, copas de cristal, servilletas de tela dobladas con precisión, todo pagado con dinero que ellos creían que era suyo, todo sostenido por un sistema que yo había construido en silencio, sin aspavientos, sin necesidad de recordarles quién había hecho posible cada uno de esos lujos. Lorenzo tomó su copa de vino y bebió un largo trago, saboreándolo como si fuera una celebración. Patricia hizo lo mismo. Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y me miró con esa mezcla de lástima y desprecio que tanto me dolía. «Papá», dijo con voz pausada, «creo que ya es hora de que entiendas la situación. Nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestras responsabilidades. No podemos seguir cargándote». Cargar, esa fue la palabra que usó, como si yo fuera una carga pesada que llevaban en sus espaldas, como si mi existencia fuera una molestia que necesitaban resolver. Sofía asintió de nuevo, esta vez con más énfasis. «Es lo mejor para todos», agregó con esa voz suave que usaba para disfrazar su frialdad. «Necesitas ser realista. Ya no eres joven. Tienes que aceptar que las cosas han cambiado». Seguí mirándola, no por enojo ni tristeza, sino solo por curiosidad. Me pregunté si realmente creían lo que estaban diciendo, o si solo estaban siguiendo un guión que habían preparado juntos. Lorenzo tomó la palabra otra vez. «A partir de hoy ya no vamos a pagar tus medicinas, ni tu comida, ni el mantenimiento de esta casa. Es tu responsabilidad ahora». El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el ligero crujido del piso de madera cuando alguien movía los pies, pero nadie hablaba.
Todos me miraban, esperando mi reacción, esperando que suplicara, que me quebrara, que mostrara debilidad, pero solo asentí ligeramente, como si estuviera procesando la información, como si estuviera asimilando mi nueva realidad. Y en parte lo estaba, excepto que mi realidad era muy diferente a lo que ellos imaginaban. Mi celular vibró de nuevo, esta vez un poco más insistente. Lo sentí contra mi costado, recordándome que había un mensaje esperando, pero todavía no me moví. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Patricia se aclaró la garganta. «Ricardo», dijo, usando mi nombre como si tuviera derecho a hacerlo con tanta familiaridad. «Entiendes que esto no es personal, ¿verdad? Es simplemente una cuestión práctica. Nosotros también tenemos gastos, compromisos. No podemos mantener dos casas. Dos casas. Como si esta casa no fuera mía. Como si ellos estuvieran pagando algo que yo no podía cubrir». La ironía era tan grande que casi me daban ganas de reír, pero me contuve. Eduardo agregó algo más. «Además, papá, ya es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. No puedes depender de nosotros toda tu vida. ¿Valerme por mí mismo? ¿Dependencia?» Hablaban como si yo fuera un peso que finalmente iban a quitarse de encima, como si mi existencia fuera un problema que necesitaban resolver de una vez por todas. Sofía miró su reloj, un gesto sutil pero claro. Tenía prisa. Todos tenían prisa. Esta reunión era solo una formalidad, un trámite que tenían que completar antes de seguir con sus vidas perfectas, con sus lujos pagados, con sus cuentas bancarias llenas. Seguí sin decir nada, solo observándolos. Lorenzo suspiró como si estuviera cansado de esperar mi respuesta. «¿No tienes nada que decir?», preguntó con ese tono de superioridad que tanto había cultivado. Lo miré directamente a los ojos y por primera vez en toda la noche hablé. «No», dije con voz calmada. «No tengo nada que decir». Esto pareció sorprenderlos. Lorenzo frunció el ceño. Eduardo intercambió una mirada con Sofía. Patricia se movió incómoda en su silla. Creo que esperaban lágrimas, esperaban súplicas, esperaban que me desmoronara ahí mismo frente a ellos para poder sentirse justificados en su decisión. Pero no les di esa satisfacción. Seguí sentado con la espalda recta, las manos quietas y los ojos fijos en cada uno de ellos. Por dentro, sin embargo, algo estaba cambiando. Algo estaba despertando. Una fuerza que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Lorenzo puso la copa en la mesa con un golpe seco que resonó en todo el salón. Era un gesto calculado, hecho para llamar la atención, para hacer un punto. «Bueno», dijo con esa voz que había perfeccionado para su aire de autoridad, «ya que parece que entiendes la situación, dejemos claro cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Se reclinó en su silla, cruzó las piernas y me miró como si yo fuera un empleado a punto de recibir órdenes. Patricia sonrió a su lado, satisfecha. Eduardo y Sofía intercambiaron una breve mirada antes de asentir, como dándole permiso para continuar. «Primero», comenzó Lorenzo, levantando un dedo, «a partir del próximo lunes, cancelamos el depósito mensual de 100,000 pesos que hacíamos para tus gastos. Ya no vamos a depositar más en tu cuenta». Hizo una pausa, esperando alguna reacción de mi parte. No moví ni un músculo. Solo observé atentamente, memorizando cada gesto, cada palabra. «Segundo», continuó, levantando otro dedo, «las medicinas que necesitas para la presión y el corazón ahora serán tu problema. Ya no las vamos a pagar. Si quieres seguir tomándolas, tendrás que encontrar la manera de conseguirlas por tu cuenta». Sofía intervino entonces con esa voz suave que usaba para parecer razonable. «Es que no podemos seguir así, Ricardo. Tus medicinas cuestan casi 40,000 pesos al mes. Eso es mucho dinero. Dinero que podríamos estar usando para nuestros propios hijos, para nuestras propias necesidades. Nuestros propios hijos. Como si yo no hubiera sido quien los crió, quien pasó noches en vela cuando estaban enfermos, quien trabajó para darles todo lo que necesitaban». Pero no dije nada. Solo asentí ligeramente como si estuviera de acuerdo con su razonamiento. Eduardo tomó la palabra. «¿Y la despensa, papá?» «Tampoco vamos a pagar tu despensa. Gastas demasiado en comida que probablemente ni siquiera comes. Es un desperdicio». Me miró como si me estuviera haciendo un favor al señalarlo. «Tienes que aprender a administrarte mejor,
a comprar solo lo necesario, a vivir con menos, vivir con menos. Qué fácil era decir eso cuando ellos vivían rodeados de lujos que ni siquiera habían ganado. Patricia agregó algo más. Y esta casa, Ricardo. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Los gastos de mantenimiento son enormes. El jardinero, la limpieza, las reparaciones. Hemos estado pagando todo eso durante años. Lorenzo retomó el control de la conversación. Exactamente. Esta casa es demasiado grande para ti. Deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable. Un departamento modesto, donde no tengas tantos gastos, donde puedas vivir con lo que tienes sin depender de nosotros. Un departamento modesto. Me estaban diciendo que dejara la casa donde había vivido más de 30 años, donde había criado a mis hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, y lo decían con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. No es que queramos correrte, agregó Eduardo con una sonrisa que intentaba parecer comprensiva, pero solo lograba ser falsa. Es solo que necesitas entender que ya no es nuestra responsabilidad. Te hemos dado todo durante años, te hemos apoyado, te hemos cuidado, pero ya basta. Ya es hora de que cada quien se haga cargo de su propia vida. Cada quien se haga cargo de su propia vida. La ironía era tan profunda que tuve que morderme el labio para no sonreír. Si supieran lo que yo sabía, si tuvieran la más mínima idea de quién estaba realmente sosteniendo a quién. Sofía sacó su teléfono y comenzó a revisar algo en la pantalla. De hecho, dijo sin levantar los ojos, calculamos cuánto hemos gastado en ti en los últimos 5 años, entre medicinas, comida, mantenimiento de esta casa, servicios y otras cosas. Invertimos casi 15 millones de pesos en ti. Levantó la mirada y fijó sus ojos en mí. 15 millones de pesos, Ricardo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Ese es dinero que pudimos haber usado para invertir, para viajar, para darles mejor educación a nuestros hijos. Patricia asintió enfáticamente. Es una cantidad enorme y nunca te pedimos nada a cambio. Nunca te cobramos, pero ya es suficiente. Ya no podemos seguir sacrificándonos por ti. Sacrificándose. Esa fue la palabra que usó. Como si mantenerme hubiera sido un martirio insoportable. Como si yo fuera una cruz que habían tenido que cargar contra su voluntad. Mi celular vibró otra vez en mi bolsillo. Esta vez más insistente. Sentí la vibración contra mi costado, larga y clara. Era un mensaje posiblemente importante, pero seguí sin moverme. Quería escuchar todo lo que tenían que decir. Quería que se vaciaran completamente antes de actuar. Lorenzo continuó. Y hay algo más, papá. Ese coche que usas, nosotros también lo pagamos. El seguro, el mantenimiento, la gasolina, todo. Pues ya no más. Vamos a cancelar el seguro la próxima semana. Si quieres seguir usándolo, tendrás que pagar todo tú mismo. Eduardo soltó una risa corta y despectiva. Aunque, honestamente, no sé cómo vas a pagar el seguro de un coche si ni siquiera puedes pagar tus propias medicinas. Sofía también sonrió. Patricia tomó un sorbo de vino disfrutando del momento. ¿Entiendes lo que te estamos diciendo, no?, preguntó Lorenzo, inclinándose hacia adelante. No es que te odiemos. No es que queramos verte sufriendo, es simplemente que ya no podemos hacernos cargo de ti. Eres un adulto. Ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tu propia vida. Las consecuencias de mi propia vida, como si yo hubiera sido irresponsable, como si no hubiera trabajado cada día de mi existencia para darles todo lo que tenían, como si no hubiera sido yo quien construyó este imperio que ahora creían que era de ellos. Patricia agregó algo más. Y francamente, Ricardo, deberías estar agradecido por todo lo que hemos hecho por ti hasta ahora. Pocos padres tienen hijos tan generosos. Deberías apreciarlo más. Agradecido. Querían que estuviera agradecido por las migajas que me daban con dinero que en realidad era mío. Querían que les agradeciera por humillarme en mi propia casa. La situación era tan absurda que por un momento sentí una extraña calma apoderarse de mí y una certeza absoluta de que las cosas estaban a punto de cambiar de una manera que no podían imaginar. Lorenzo se levantó de nuevo, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, al jardín perfectamente cuidado que yo había diseñado años atrás. Esta casa podría venderse por mucho dinero, dijo sin voltear.
En el mercado actual fácilmente valdría 120 millones de pesos. Quizás más. Es una propiedad hermosa en una zona exclusiva. Se volteó y me miró directamente. Sería una lástima desperdiciarla, manteniéndola solo para una persona que ni siquiera puede cubrir los gastos básicos. Eduardo también se levantó. Papá, lo que Lorenzo está tratando de decir es que deberías considerar vender esta casa y mudarte a algo más sencillo. Y con el dinero de la venta, podrías vivir cómodamente el resto de tus días sin tener que depender de nosotros. Sofía agregó, sería lo más sensato, lo más práctico. Todos nos beneficiaríamos. Por supuesto, querían que vendiera la casa para poder quedarse con parte del dinero. Era obvio, tan obvio que era casi cómico. Mi celular vibró una vez más. Esta vez fue una vibración diferente, más corta, una notificación adicional. 2 mensajes esperando. Metí la mano en mi bolsillo y lo saqué lentamente. Todos se callaron al verme. Lorenzo frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con tono irritado. Miré la pantalla. 2 mensajes de Lucía Herrera, mi abogada, mi administradora de confianza, la persona que había estado manejando todos mis activos durante más de 20 años. Abrí el primer mensaje. Decía, señor Ricardo, confirmando la transferencia mensual de 100,000 pesos que sus hijos solicitaron para sus gastos personales. Por favor, confirme el procesamiento antes de fin de mes. 100,000 pesos mensuales. Eso era lo que cada pareja recibía de mi cuenta. Dinero que yo autorizaba sin cuestionarlo. Dinero que gastaban en lujos mientras me decían que ya no podían apoyarme. Abrí el segundo mensaje. La confirmación para procesar el pago. Levanté la vista. Los 4 me miraban fijamente con expresiones diferentes. Lorenzo parecía irritado. Eduardo curioso. Patricia y Sofía impacientes. Ninguno tenía idea de lo que acababa de leer. Ninguno sospechaba lo que venía. Volví a guardar el celular en mi bolsillo y los miré a todos con calma. Continúen, dije con voz suave. No han terminado de hablar. Lorenzo me miró fijamente, desconcertado por un momento, como si no esperara que le pidiera que continuara, pero rápidamente recuperó su compostura y se volvió a sentar en su silla con ese aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Bueno, dijo cruzándose de brazos, ya que insistes en que continuemos, seamos totalmente claros con todo. Patricia asintió a su lado, ajustándose el reloj en la muñeca, ese reloj que probablemente costó más de 700,000 pesos y que exhibía como si fuera un trofeo ganado con su propio esfuerzo. A partir de este momento, declaró Lorenzo con voz firme, ya no seremos responsables de ninguno de tus gastos, ni medicinas, ni comida, ni servicios, ni mantenimiento, nada, absolutamente nada. Hizo una pausa para que sus palabras tuvieran el efecto deseado. Si algo se rompe en la casa, tú lo arreglas. Si se acaba la comida, tú la compras. Si necesitas ir al doctor, tú pagas la consulta. ¿Queda claro? Asentí ligeramente sin cambiar mi expresión. Por dentro, sin embargo, sentía una extraña calma, una certeza de que este momento quedaría grabado para siempre en su memoria. Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Y papá, esto no es negociable. No es algo que estemos discutiendo contigo. Es una decisión que los 4 ya tomamos, señaló a Lorenzo, Patricia, Sofía y a sí mismo. Ya hablamos, ya decidimos y es definitivo. Sofía agregó con esa voz que intentaba sonar dulce, pero solo lograba ser condescendiente. Esperamos que entiendas y no te lo tomes personal. Es solo que nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin esta carga constante. Carga constante. Ahí estaba esa palabra otra vez, como si yo hubiera sido un peso muerto todos estos años, como si mi existencia fuera una molestia que habían soportado con la paciencia de santos. Patricia tomó la palabra. Además, Ricardo, tienes que ser realista. Ya no estás en edad de seguir viviendo en una casa de este tamaño. Deberías estar en un lugar más pequeño, más manejable, un lugar donde no necesites ayuda para nada. Lorenzo asintió enfáticamente. Exacto. Podrías buscar uno de esos departamentos para personas mayores. Hay muchos muy buenos, con seguridad, con servicios incluidos. Estarías mucho mejor ahí que aquí.
Solo en esta casa enorme. Personas mayores. Como si ya estuviera en un asilo. Como si a mis 69 años ya no tuviera capacidad para nada. Eduardo se levantó y caminó hacia el mueble donde estaban las botellas de bebidas. Se sirvió un tequila sin preguntar si yo quería algo. Y otra cosa, papá, dijo mientras se servía. Ese dinero que guardas en el banco, lo que sea, te recomendamos que lo administres muy bien, porque cuando se te acabe, no vengas a pedirnos ayuda. Te lo advertimos desde ahorita. Tomó un trago y me miró con esa expresión que intentaba ser seria, pero solo lograba ser arrogante. Sofía sacó su celular de nuevo y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. De hecho, investigamos un poco y encontramos varios departamentos que podrían convenirte, pequeños de una recámara, en zonas decentes. Algunos cuestan como 40,000 pesos al mes de renta. Levantó la vista hacia mí. Con lo que tienes ahorrado podrías vivir ahí un tiempo. Modestamente, claro, pero podrías vivir. Modestamente. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que llevaba una bolsa que costó 60,000 pesos y zapatos, que probablemente costaron otros 20,000 por Lorenzo. Retomó el control de la conversación como siempre lo hacía. Mira, papá, no queremos parecer crueles, pero es necesario que entiendas la realidad. Ya no somos responsables de ti. Hemos hecho nuestra parte. Hemos dado todo lo que pudimos durante años. Pero ya es suficiente. Ya es hora de que cada quien siga su propio camino, Patricia agregó. Y honestamente deberías agradecernos por todo lo que hemos hecho. Pocos hijos serían tan pacientes como nosotros hemos sido. Pacientes. Como si haberme permitido existir en mi propia casa fuera un acto de generosidad de su parte. Eduardo regresó a la mesa con su tequila en mano. Y te lo digo desde ahorita, papá, para que no haya confusiones después. Si en algún momento tienes una emergencia, si te enfermas o necesitas algo urgente, no nos llames. Ya no vamos a responder, ya no vamos a venir corriendo a salvarte. Sofía asintió. Es duro, lo sabemos, pero es necesario. Es la única manera de que aprendas a ser independiente. Independiente. Hablaban de independencia mientras vivían completamente dependientes de dinero que ni siquiera era de ellos. Lorenzo se levantó una vez más y caminó hasta donde yo estaba sentado. Se detuvo junto a mí, mirándome desde arriba. ¿Tienes algo que decir ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Lo miré tranquilo, sereno. No, respondí con voz suave. No tengo nada que decir. Esto pareció frustrarlo. Esperaba lágrimas, súplicas, desesperación, pero no le di nada de eso. Solo calma, solo silencio. Lorenzo dio un paso atrás y miró a los demás. Bueno, entonces está decidido. A partir de mañana no habrá más ayuda, no habrá más dinero, nada más. Patricia también se levantó y se estiró como si acabara de terminar un trabajo pesado. Qué bueno que por fin hablamos de esto, dijo con una sonrisa. Estas conversaciones nunca son fáciles, pero son necesarias. Eduardo terminó su tequila de un trago y dejó el vaso en la mesa. Sí, ya era hora. Llevamos años posponiendo esto. Sofía guardó su celular en su bolsa y se arregló el cabello. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Tenemos planes para esta noche. ¿Planes? Por supuesto que tenían planes. Planes pagados con dinero que creían que era de ellos. Lorenzo recogió su saco del respaldo de la silla. Nos vamos, papá. Espero que reflexiones sobre todo lo que dijimos y espero que tomes las decisiones correctas. Me dio una palmada en el hombro casi burlona, casi condescendiente. Patricia y Sofía ya iban caminando hacia la puerta. Eduardo me miró una última vez. Cuídate, papá. Y recuerda, ya no puedes contar con nosotros. Dicho eso, se volteó y salió tras los demás. Los escuché caminar por el pasillo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché el sonido de los motores de sus coches arrancando. Coches caros, lujosos, pagados con dinero del depósito mensual que yo autorizaba cada mes. Me quedé sentado en la mesa, solo, en el silencio que dejaron atrás. Las copas de vino todavía estaban sobre la mesa, los platos sin tocar. Todo estaba exactamente igual que antes, excepto que ahora se habían ido, convencidos de que me habían dejado destruido, humillado, sin opciones. Pero no sabían nada, no tenían idea de lo que acababan de desatar. Saqué mi celular del bolsillo y volví a leer los mensajes de Lucía Herrera.
La confirmación de la transferencia mensual de 100,000 pesos que ellos esperaban recibir como cada mes, que usaban para mantener sus lujos, sus caprichos, sus vidas perfectas. Abrí el teclado y escribí una sola palabra, una palabra que lo cambiaría todo, una palabra que nunca esperarían escuchar. Denegado. Presioné enviar y el mensaje salió. Una sola palabra que viajó a través de la pantalla para llegar a Lucía Herrera denegado. Así de simple, así de contundente. Dejé el celular sobre la mesa y me recosté en mi silla, respirando profundo por primera vez en toda la noche. El silencio de la casa ya no me parecía pesado. Al contrario, me parecía liberador, como si por fin pudiera respirar sin el peso de sus miradas, sin la presión de las exigencias, sin la humillación constante de sus comentarios. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. El jardín estaba oscuro, pero podía distinguir las formas de los árboles que yo había plantado años atrás. Esta casa era mía, cada rincón, cada detalle, cada recuerdo, y ellos habían tenido la osadía de sugerirme que la vendiera, que me mudara a un departamento pequeño, que viviera con menos. La ironía era tan profunda que ahora sí me permití sonreír. Mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lucía. Lo tomé y leí. Recibido, señor Ricardo. Transferencia cancelada. ¿Desea proceder con las otras acciones que discutimos la semana pasada? Las otras acciones. Sí, habíamos hablado de varias cosas, Lucía y yo. Habíamos planeado diferentes escenarios, pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. Nunca imaginé que mis propios hijos serían capaces de tratarme de esta manera. Sin embargo, aquí estábamos. Escribí mi respuesta. Todavía no. Espera mi señal. Ella respondió casi inmediatamente. Entendido. Estaré al pendiente. Guardé el teléfono y volví a mi silla. Me senté de nuevo frente a la mesa vacía, frente a las copas de vino que habían dejado, frente a los platos sin tocar. Necesitaba pensar, necesitaba planear mis próximos movimientos con cuidado, porque lo que venía no era solo una lección, era una transformación completa de la dinámica familiar. Cerré los ojos por un momento y recordé. Recordé cuando Lorenzo era pequeño y corría por este mismo comedor, persiguiendo mariposas imaginarias. Recordé cuando Eduardo dio sus primeros pasos tomado de mi mano. Recordé las noches en que los arrullaba cuando tenían pesadillas. Recordé cada sacrificio, cada hora extra en el trabajo, cada sueño que pospuse para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban, que ahora, décadas después, así me pagaban, con desprecio, con arrogancia, con crueldad, pero no podía permitirme caer en la nostalgia. No, ahora tenía trabajo que hacer. Abrí los ojos y miré el reloj en la pared. Eran las 9 de la noche. En unas horas más, cerca de la medianoche, el sistema bancario procesaría los depósitos automáticos del mes, y por primera vez en años, mis hijos no recibirían su mensualidad. Por primera vez, sus cuentas estarían sin ese dinero que daban por sentado, y ahí empezaría todo. Me levanté y empecé a recoger la mesa. Tomé las copas de vino una por una y las llevé a la cocina. Lavé cada una con cuidado, sin prisa. Luego recogí los platos y los puse en su lugar. Limpié la mesa con un trapo húmedo hasta que quedó impecable. Cada movimiento era calmado, metódico, casi meditativo. Mientras limpiaba, pensaba. Pensaba en cada paso que daría a continuación, en cada palabra que diría cuando vinieran a confrontarme, porque vendrían. Oh sí, vendrían. Cuando terminé de limpiar, apagué las luces del comedor y subí las escaleras hacia mi habitación. Mis pasos resonaban en el silencio de la casa. Una casa que, según ellos, era demasiado grande para mí. Una casa que, según ellos, debía vender. Una casa que en realidad era el centro de todos los activos que yo controlaba. Entré a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Saqué mi celular otra vez y abrí la aplicación del banco. Revisé las cuentas. Todo estaba en orden. Todo estaba bajo mi control. Había una cuenta principal, la cuenta del fideicomiso familiar, donde estaba depositado el grueso de la fortuna familiar, 240 millones de pesos. Esa era la cantidad actual. Dinero que yo había acumulado durante años de trabajo, de inversiones inteligentes, de decisiones correctas. Dinero que mis hijos creían que un día heredarían automáticamente.
Dinero que en realidad yo podía manejar como quisiera, porque el fondo estaba a mi nombre. Yo era el único administrador. Yo tenía todo el poder de decisión. Luego estaban las cuentas secundarias, las cuentas desde donde se hacían las transferencias a cada uno de mis hijos. 100,000 pesos para Lorenzo y Patricia, 100,000 pesos para Eduardo y Sofía. 200,000 pesos mensuales, que salían de mi bolsillo y que ellos gastaban sin remordimiento, mientras me decían que no podían apoyarme más. La hipocresía era tan grande que era casi cómica. Revisé el historial de transferencias. Años y años de pagos mensuales sin falta. Nunca les había negado nada. Nunca les había cuestionado en qué gastaban el dinero. Cerré la aplicación y dejé el celular en la mesita de noche. Me acosté en la cama, todavía vestido, y miré al techo. Mañana sería un día interesante, muy interesante, porque cuando revisaran sus cuentas y vieran que el depósito no había llegado, empezarían a preocuparse, llamarían al banco, revisarían sus estados de cuenta y lentamente empezarían a entender que algo había cambiado, que el juego había terminado, que el padre al que habían humillado tenía más poder del que jamás imaginaron. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado alerta. Pensaba en sus caras cuando descubrieran la verdad. Pensaba en sus reacciones, cuando se dieran cuenta de que todo lo que tenían dependía de mí, de mi firma, de mi aprobación, de mi voluntad. Durante años, me había mantenido en silencio, permitiendo que creyeran que ellos eran los proveedores, los generosos, los que me mantenían a flote. Pero ahora, ese silencio se había roto, y lo que venía después cambiaría todo para siempre. El sol entró por la ventana de mi habitación como todos los días, pero esa mañana todo parecía diferente. Me desperté temprano, antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Me levanté, me duché con calma y me vestí con cuidado. Elegí un traje sencillo pero elegante, gris perla. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse la corbata que mi padre me había regalado décadas atrás. Quería verme bien, quería verme fuerte, porque hoy era el día en que todo cambiaría. Bajé las escaleras y preparé café. El aroma llenó la cocina mientras me servía una taza y me sentaba junto a la ventana. Afuera, el jardinero ya estaba trabajando, podando los arbustos como lo hacía cada miércoles. Ese jardinero que, según mis hijos, yo ya no podría pagar. Tomé un sorbo de café y sonreí ligeramente. Si supieran. Mi celular descansaba sobre la mesa en silencio. Todavía era temprano. Todavía no había señales de alarma de su parte, pero sabía que no tardaría. Las transferencias bancarias se procesaban en la madrugada. Ya debían haberlo notado. Eran las 8:15 cuando llegó el primer mensaje. Era de Eduardo. «Papá, tengo un problema con mi cuenta. ¿Sabes algo al respecto?» Lo leí sin responder. Dejé el celular en la mesa y seguí tomando mi café. 5 minutos después, otro mensaje, esta vez de Lorenzo. «Necesito hablar contigo urgentemente. Llámame». Tampoco respondí a este. Me tomé mi tiempo. Terminé mi café. Lavé la taza y me senté en la sala con un libro. Un libro que en realidad no estaba leyendo, pero que me daba la excusa perfecta para parecer ocupado. A las 9 en punto, sonó el timbre. Insistente y repetido. Alguien estaba presionando el botón varias veces. Me levanté con calma y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla antes de abrir. Era Lorenzo. Su cara estaba angustiada, el cabello menos arreglado que de costumbre, y esa expresión de pánico mal contenido que trataba de disfrazar con enojo. Dudé un momento si debía abrir o no, pero algo en su postura, algo en la forma en que miraba al suelo me hizo cambiar de opinión. Abrí la puerta lentamente. «Buenos días», dije con voz calmada. Casi empujó la puerta para entrar. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz alterada. «¿Qué hiciste con el dinero?». Cerré la puerta detrás de él y lo miré sin mostrar emoción. «¿De qué dinero hablas, Lorenzo?». Me miró como si estuviera loco. «Del dinero de la transferencia. No llegó. Revisé mi cuenta 3 veces. Llamé al banco. Dijeron que la transferencia fue cancelada». «¿Por qué la cancelaste?». Caminé hacia la sala y me senté en mi sillón favorito. «Creo que deberías sentarte», dije, señalando el sofá. No se sentó, se quedó de pie temblando de rabia. «No voy a sentarme. Quiero respuestas ahora». Crucé las manos en mi regazo y lo miré directamente.
Anoche me dijiste que ya no me ibas a apoyar más, que ya no pagarías mis gastos, que ya no era tu responsabilidad. ¿Lo recuerdas? Lorenzo parpadeó. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra transferencia? Sonreí ligeramente. Todo, hijo. Tiene que ver con todo. En ese momento el timbre sonó de nuevo. Lorenzo fue a abrir. Era Eduardo acompañado de Sofía. Ambos tenían la misma expresión de preocupación y enojo. «Papá», dijo Eduardo entrando sin saludar, «necesitamos hablar contigo seriamente». Los tres se pararon frente a mí, formando una especie de semicírculo intimidante. O al menos lo intentaban, pero yo no me sentía intimidado. Al contrario, me sentía más tranquilo que nunca. «Pónganse cómodos», dije con calma. Eduardo se pasó la mano por el cabello. «El depósito mensual no llegó para ninguno de nosotros. Ni para Lorenzo ni para mí. Y cuando llamamos al banco dijeron que tú cancelaste la orden permanente». Asentí. «Así es. La cancelé». Sofía dio un paso adelante. «¿Por qué harías algo así? Ese dinero es para nuestros gastos del mes. Tenemos compromisos, cuentas que pagar». «¿Compromisos?», repetí lentamente. «¿Cuentas que pagar?». «Qué interesante. Ayer me dijeron que no tenían dinero para ayudarme con mis medicinas, que ya no podían pagar mi comida, que ya no se harían cargo de mí. Pero al parecer ustedes sí tienen compromisos y cuentas que pagar». Lorenzo apretó los puños. «Esto es diferente y lo sabes. Nosotros tenemos familias, tenemos gastos reales. No es lo mismo». Incliné la cabeza. «No es lo mismo. Explícame la diferencia, por favor». Eduardo intervino tratando de sonar razonable. «Papá, mira, quizás ayer fuimos un poco duros. Quizás dijimos cosas que sonaron mal, pero no puedes cancelar la transferencia así nomás. Contamos con ese dinero. Es parte de nuestro presupuesto mensual». Me levanté lentamente. Los tres dieron un paso atrás instintivamente. ¿Parte de su presupuesto mensual? Ya me dije caminando hacia la ventana. 100,000 pesos para cada pareja. 200,000 pesos mensuales en total. ¿Saben cuánto es eso al año? 2,400,000 pesos. Casi 5 millones de pesos que reciben de mí anualmente. Sofía palideció. Lorenzo abrió la boca pero no dijo nada. Eduardo tragó saliva. Me volteé para enfrentarlos. Pero según ustedes, yo soy el que vive a sus expensas. Yo soy la carga. Yo soy el que depende de ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante del jardinero trabajando afuera. Lorenzo fue el primero en recuperarse. «Ese dinero es parte de nuestra herencia anticipada. Siempre lo ha sido. Papá lo estableció así antes de morir». Negué con la cabeza. «No, Lorenzo. Tu abuelo no estableció nada de esto. Fui yo. Yo soy quien decidió darles esta mensualidad a todos ustedes. Yo soy quien ha estado transfiriendo este dinero todos estos años. Y yo soy quien puede decidir cuándo se detiene». Eduardo dio un paso adelante. «Pero papá, ese dinero viene del fideicomiso familiar, de la herencia que dejó el abuelo». Lo miré fijamente. «El fideicomiso está a mi nombre, Eduardo. Yo soy el único administrador. Tu abuelo lo decidió así. Todos los activos, todas las cuentas, todas las propiedades, todo está bajo mi control hasta el día de mi muerte». La expresión en sus rostros cambió gradualmente. De la ira pasaron a la confusión, de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a algo que se parecía mucho al miedo. Fue Sofía quien preguntó con voz temblorosa, «¿Estás diciendo que todo el dinero está a tu nombre?» Asentí. «No solo el dinero, Sofía, esta casa, las propiedades de inversión, las cuentas de ahorro, las acciones, todo, absolutamente todo». Lorenzo negó con la cabeza. «Esto no puede ser. Revisamos los documentos cuando murió el abuelo». «Revisaron lo que yo les permití revisar», respondí con calma. «El testamento de tu abuelo fue claro. Todo pasó a un fondo a mi nombre, bajo mi administración. Ustedes recibirían su herencia solo después de mi muerte y solo bajo las condiciones que yo estableciera en ese momento». Me volví a sentar en mi silla. «Entonces, cuando me dicen que ya no me van a apoyar más, que ya no pagarán mis gastos, que ya no soy su responsabilidad, le están hablando a la persona que literalmente les da de comer cada mes». Eduardo se dejó caer en el sofá. Sofía se llevó las manos a la cara. Lorenzo se quedó de pie, pero había perdido toda su arrogancia. «Esto es un error»,
murmuró. Tiene que ser un error. En ese momento el timbre sonó de nuevo. Me levanté y fui a abrir. Era Patricia, la esposa de Lorenzo. Entró con la misma expresión de pánico que los demás. «¿Qué está pasando?», me preguntó mirando a su esposo. «¿Por qué no llegó el dinero?». Cerré la puerta y volví a mi lugar. «Tu esposo puede explicártelo», dije con calma. Lorenzo la miró con ojos llorosos. «Papá canceló la transferencia». Patricia se volteó hacia mí. «¿Por qué harías eso? Dependemos de ese dinero. Tenemos el pago del coche, la membresía del club, las tarjetas de crédito». La miré sin expresión. Entonces quizás deberían reconsiderar sus gastos. Quizás deberían aprender a vivir con lo que realmente ganan. Ella se acercó con expresión amenazante. «Oiga, señor, no sé qué juego está jugando, pero ese dinero es nuestro por derecho». «¿Por derecho?», repetí. «Qué interesante. Ayer me dijeron que yo no tenía derecho a nada, que no me darían ni un peso más, pero ahora parece que ustedes sí tienen derechos». Patricia abrió la boca para responder, pero justo en ese momento mi celular sonó. Lo tomé y vi el nombre en la pantalla. «Lucía Herrera». «Disculpen», dije, levantándome. «Tengo que contestar esta llamada. Es importante». Salí de la sala y entré a mi oficina cerrando la puerta detrás de mí. «Lucía», dije al contestar. Su voz profesional sonó del otro lado. «Buenos días, señor Ricardo. ¿Es buen momento para hablar?». «Es perfecto», respondí. «Dime», ella continuó. «Recibí 3 llamadas esta mañana de su hijo Lorenzo, su hijo Eduardo y la señora Patricia, todos preguntando por qué no se procesó la transferencia mensual. Les informé que fue cancelada por orden suya y que no tengo autorización para revelar más información». Sonreí. «Perfecto. Gracias, Lucía». Ella hizo una pausa antes de preguntar. «¿Desea que proceda con la siguiente fase?». Miré la puerta cerrada de la oficina. Del otro lado podía escuchar las voces alteradas de mis hijos discutiendo entre ellos. «Sí», dije con firmeza. «Procede con todo. Quiero que se ejecute exactamente como lo planeamos». Lucía respondió con su eficiencia habitual. «Entendido. En 1 hora tendrá los documentos en su correo para revisión y firma electrónica. Una vez firmados, los cambios serán efectivos inmediatamente». Colgué el teléfono y me quedé quieto en la oficina por un momento. Respiré profundo. Lo que venía ahora no tenía vuelta atrás, pero ellos habían tomado su decisión ayer, y yo estaba tomando la mía hoy. Volví a la sala con pasos firmes. Los 4 todavía estaban ahí, agrupados como si estuvieran planeando su próxima estrategia. Cuando me vieron entrar, todos se callaron. Me senté en mi silla y los miré uno por uno. «Siéntense», dije con voz calmada pero autoritaria. Esta vez obedecieron. Lorenzo y Patricia en el sofá grande, Eduardo y Sofía en el individual. Todos me miraban con una mezcla de confusión y miedo que nunca había visto en sus rostros. «Aclaremos algunas cosas», comencé, «y quiero que escuchen con atención porque no me voy a repetir». Nadie dijo nada, solo me miraban esperando. «Primero, esta casa donde estamos sentados está a mi nombre, no en el fideicomiso. La compré con mi propio dinero antes de que muriera su abuelo. La escritura dice Ricardo Mendoza, solo mi nombre, de nadie más». Lorenzo abrió la boca, pero levanté la mano. «No he terminado. Segundo», continué, «las 2 propiedades que ustedes creen que son inversiones familiares, esas que se rentan en 160,000 pesos cada una al mes, también están a mi nombre. Yo recibo esas rentas. Yo pago los impuestos. Yo decido qué hacer con ese dinero». Eduardo se movió incómodo en su asiento. «Papá, no sabíamos», lo interrumpí. Claro que no sabían porque nunca preguntaron. Nunca se interesaron en cómo funcionaban las finanzas familiares. Solo les importaba recibir su dinero cada mes. Sofía habló con voz débil. «¿Pero el fondo?». «El abuelo dejó el fondo para todos». La miré fijamente. «El fondo sí existe, y tiene 240 millones de pesos actualmente, pero yo soy el único administrador. Yo decido cuándo se distribuye, a quién se distribuye y en qué cantidades. El testamento de su abuelo fue muy claro en eso. Confió en mi criterio. Confió en que yo sabría hacer lo correcto». Me levanté y caminé hacia la ventana otra vez. «Y durante años hice lo que creí correcto. Les di mensualidades a cada uno sin preguntar, sin condiciones, sin exigir nada a cambio». Me volteé para enfrentarlos.
Pero ayer decidieron que yo era una carga, que ya no querían apoyarme, que ya no era su responsabilidad. Lorenzo intentó hablar. Papá, solo queríamos... Levanté la voz por primera vez. No me interrumpas. Inmediatamente cerró la boca. Ayer tomaron una decisión. Hoy tomo la mía. Ya no habrá más depósitos mensuales. Se acabó. Terminó. El silencio que siguió fue abrumador. Patricia palideció. Pero tenemos compromisos. El pago del coche que manejo cuesta 50,000 pesos mensuales. La membresía del club son 60,000. Las tarjetas de crédito... La interrumpí. Entonces vendan el coche. Cancelen la membresía del club. Paguen sus tarjetas con su propio dinero, con lo que ganan trabajando. Me miró incrédula. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, dije. Tan en serio como cuando me dijeron ayer que ya no pagarían mis medicinas. Eduardo se levantó. Papá, esto es una locura. No puedes dejarnos así de la noche a la mañana. Necesitamos ese dinero. Lo miré con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Yo necesitaba mis medicinas. Necesitaba comida. Necesitaba saber que mi familia me apoyaba. Pero según ustedes eso ya no importaba. Sofía comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas. Por favor, susurró. Tenemos 2 nietos en colegios privados. No podemos pagar las colegiaturas sin ese dinero. Entonces, quizás deberían inscribirlos en escuelas públicas, respondí sin inmutarme. O quizás deberías buscar trabajo, Sofía, porque hasta donde sé, no has trabajado ni un día desde que te casaste con mi hijo. Ella sollozó más fuerte. Eduardo la abrazó, pero me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Lorenzo también se levantó. No puedes hacer esto. Es nuestro dinero. Es parte de nuestra herencia. Negué con la cabeza. No es su herencia hasta que yo muera, y según las reglas del fideicomiso, puedo modificar las condiciones de distribución cuando lo considere necesario. Patricia se levantó bruscamente. Esto es un abuso. Te vamos a demandar. Vamos a impugnar el fondo. La miré sin miedo. Adelante, háganlo. Pero les advierto que el fondo fue diseñado por los mejores abogados del país. Está completamente blindado. Y una demanda puede tardar años en resolverse. Tienen dinero para pagar abogados durante años. Apretó los puños, pero no dijo nada más. Sabía que no tenían ese dinero, no sin los depósitos mensuales. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un correo de Lucía. Documentos listos para firma. Miré a mis hijos y sus esposas. Todos me observaban con caras desesperadas. ¿Hay algo más que necesiten saber?, dije guardando el celular. Las tarjetas corporativas que usan, esas con límites de 200,000 pesos cada una, también están vinculadas a mis cuentas. Los ojos de Lorenzo se abrieron con horror. No, sí, confirmé. Y a partir de hoy, todas esas tarjetas están canceladas. Eduardo dio un paso en mi dirección. Papá, por favor. Estás exagerando. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Lo miré con tristeza. Ayer era el momento de hablar. Ayer era el momento de llegar a un acuerdo. Pero ustedes eligieron humillarme. Eligieron tratarme como si no valiera nada. Como si mi existencia fuera una molestia que necesitaban eliminar. Me volví a sentar. Ahora vivan con las consecuencias. Sofía se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló. Por favor, Ricardo, piensa en tus nietos. Ellos no tienen la culpa de esto, la miré. Mis nietos estarán bien. Y si realmente los aman, encontrarán la manera de darles lo que necesitan trabajando como toda la gente normal. Lorenzo estaba temblando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Me encogí de hombros. Esa es exactamente la pregunta que yo me hice ayer cuando me dijeron que ya no me iban a apoyar. Supongo que tendrán que descubrirlo por su cuenta. Patricia caminó hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, dijo con voz amenazante. Ya verás, no me moví. La puerta está abierta. Pueden irse cuando quieran. Salió dando un portazo. Lorenzo la siguió, pero antes de irse me miró con ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que serías capaz de algo así, dijo con voz entrecortada. Yo tampoco pensé que ustedes serían capaces de lo que hicieron ayer. Pero aquí estamos. Eduardo y Sofía se quedaron un momento más.
Él parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente tomó a su esposa del brazo y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Eduardo se volteó. ¿Y ahora, papá? ¿Ya no somos nada para ti? Respiré profundo antes de responder. Ustedes decidieron que yo no era nada para ustedes. Yo simplemente estoy respondiendo en consecuencia. Se fueron. Los escuché irse. Escuché sus coches arrancando, alejándose. Me quedé sentado en la sala vacía, en el silencio que habían dejado atrás. Pero esta vez el silencio no me pesaba. Me sentía ligero, libre. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Saqué mi celular y abrí el correo de Lucía. Los documentos estaban ahí esperando mi firma electrónica. Documentos que cambiarían permanentemente la estructura del fideicomiso. Documentos que establecerían nuevas reglas, nuevas condiciones, nueva distribución de activos. Leí cada página con cuidado. Todo estaba exactamente como lo habíamos discutido. Una parte de los activos se destinaría a una fundación benéfica. Otra parte quedaría reservada para los nietos, pero bajo mi administración hasta que cumplieran 25 años. Y el resto permanecería bajo mi control absoluto para que yo lo usara como considerara apropiado. Mis hijos recibirían su herencia, sí, pero solo lo básico, solo una fracción de lo que esperaban, y solo después de mi muerte. Firmé cada documento uno tras otro. Cada firma era un acto de liberación, cada firma era una declaración de independencia. Cuando terminé lo envié todo de vuelta a Lucía. Hecho, escribí. Ahora es oficial. Ella respondió casi de inmediato. Documentos recibidos y registrados. Los cambios son efectivos de inmediato. Felicidades, señor Ricardo. Ha tomado una decisión muy valiente. Dejé el celular en la mesa y me recosté en mi silla. Valiente. Quizás. O quizás simplemente era hora de dejar de ser invisible. Los siguientes 3 días fueron de silencio. Absoluto. Ni Lorenzo ni Eduardo me llamaron. Ni un mensaje ni una visita, nada. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Pero yo sabía que estaban ahí, del otro lado, tratando de procesar lo que había pasado, tratando de encontrar una solución a su nueva realidad. Una realidad donde ya no tenían acceso ilimitado al dinero que siempre habían dado por sentado. Usé ese tiempo para mí mismo. Leí libros que había pospuesto. Caminé por el jardín. Cociné mis comidas favoritas. Dormí sin ese peso constante en el pecho. Al cuarto día, un sábado por la mañana, llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con calma, sentado en mi oficina con una taza de té a mi lado. La carta era exactamente lo que esperaba. Una notificación legal de Lorenzo Mendoza y Eduardo Mendoza, solicitando una auditoría completa del fideicomiso familiar y cuestionando mi capacidad para administrarlo. Alegaban irregularidades financieras y posible manipulación por terceros. Sonreí ligeramente. ¡Qué predecibles eran! Tomé mi celular y llamé a Lucía. Contestó al segundo timbrazo. «Buenos días, señor Ricardo». Le conté sobre la carta. Escuché su risa seca del otro lado de la línea. «Ya me lo esperaba», dijo. «De hecho, recibí una llamada de ese mismo bufete ayer por la tarde. Les informé que todas las cuentas del fondo están en perfecto orden y que tenemos documentación completa de cada movimiento durante los últimos 20 años. También les recordé que cualquier auditoría requiere una orden judicial y eso puede tardar meses en obtenerse». «¿Y qué dijeron?», pregunté. Lucía suspiró. Se pusieron nerviosos. Creo que esperaban que me asustara o cediera a la presión. Pero cuando les expliqué que el fondo está completamente blindado y que usted tiene autoridad absoluta, según el testamento original, se quedaron callados. Terminaron la llamada diciendo que evaluarían sus opciones. Asentí, aunque ella no podía verme. «Perfecto. Mantengamos todo en orden. Si quieren una guerra legal, pueden tenerla, pero no van a encontrar nada». Colgué y me quedé mirando la carta. Mis propios hijos intentando declararme incapaz, intentando quitarme el control de lo que yo mismo había construido. El dolor de esta traición era profundo, pero ya no me sorprendía. Había aprendido en estos últimos días que la gente muestra su verdadera cara cuando el dinero está en juego. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No valía la pena guardarla.
No valía la pena darle más importancia de la que tenía. Esa misma tarde, mientras leía en la sala, sonó el timbre. Miré por la ventana antes de abrir. Era Sofía, sola, sin Eduardo. Tenía la cara demacrada, ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca le había visto antes. Dudé un momento si debía abrir o no, pero algo en su postura, algo en la forma en que miraba al suelo, me hizo cambiar de opinión. Abrí la puerta lentamente, Sofía, dije sin mostrar emoción. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Ricardo, por favor, necesito hablar contigo. Me hice a un lado y la dejé pasar. Caminamos en silencio hacia la sala. Se sentó en la orilla del sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. Yo me senté frente a ella, esperando. No sé por dónde empezar, dijo con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui parte de todo lo que pasó, pero estoy desesperada. La miré sin decir nada. Ella continuó. Eduardo y yo estamos al borde de la bancarrota. Nuestras tarjetas de crédito están al límite. Debemos 3 meses de colegiatura de los niños. El banco está amenazando con quitarnos el coche. No tenemos ahorros porque siempre vivimos de ese depósito mensual. Nunca pensamos que algún día se detendría. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Los niños no entienden por qué de repente ya no pueden tener sus clases de piano, sus clases de natación. ¿Por qué ya no podemos salir a comer los fines de semana? Escuché en silencio. Parte de mí sentía compasión. Parte de mí solo sentía una profunda tristeza por lo que las cosas pudieron haber sido y no fueron. ¿Y Eduardo? Pregunté finalmente. ¿Dónde está? Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Está trabajando. Consiguió un empleo en una firma de consultoría. No paga tanto como esperábamos, pero es algo. Yo también estoy buscando trabajo. Actualicé mi currículum después de 10 años, pero nadie me ha llamado todavía. Se quedó en silencio por un momento, como buscando valor. Ricardo, vine a pedirte que... No que restablezcan los depósitos completos, pero solo un poco, lo que sea. 10,000, 20,000 pesos al mes, lo que puedas, solo hasta que nos estabilicemos. La miré a los ojos. ¿Y por qué debería hacer eso, Sofía? Dame una razón. Tragó saliva. Porque somos familia. Porque tus nietos no tienen la culpa de lo que hicimos. Porque sé que en el fondo no eres cruel. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el jardinero seguía trabajando. La vida continuaba. ¿Sabes cuánto cuestan mis medicinas mensuales? Pregunté sin voltear. 40,000 pesos cada mes. Y tú me dijiste que ya no las pagarían. ¿Qué era mi problema? Me volteé. ¿Sabes cuánto gasto en comida al mes? Quizás unos 4,000 pesos. Y me dijeron que era un desperdicio, que debía aprender a vivir con menos. Sofía bajó la cabeza. Lo sé, fuimos horribles. Fuimos injustos. Y lo siento de verdad. Lo siento de verdad. Volví a mi silla. ¿Lo sientes porque fueron crueles o lo sientes porque ahora están sufriendo las consecuencias? No respondió. No tenía respuesta. Suspiré. Te voy a decir algo, Sofía, y quiero que se lo digas a Eduardo, Lorenzo y Patricia. No les voy a dar dinero. Ni 10,000, ni 20,000, nada. Porque necesitan aprender lo que es ganarse la vida. Necesitan entender el valor del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Intentó interrumpirme. Levanté la mano. No he terminado. Sin embargo, hay algo que sí voy a hacer. Voy a pagar directamente las colegiaturas de mis nietos. No les daré el dinero a ustedes. Pagaré las colegiaturas directamente a las instituciones, porque los niños no necesitan sufrir por los errores de los padres. Los ojos de Sofía se iluminaron con esperanza. Asentí, pero con una condición. Tienen que demostrarme que ambos están trabajando. Quiero ver recibos de nómina. Quiero pruebas de que están haciendo un esfuerzo real por salir adelante. Asintió rápidamente. Sí, lo que sea. Te prometo que ambos vamos a trabajar. La miré seriamente. Y otra condición, quiero que retiren ese proceso ridículo que presentaron, esa acusación de que estoy siendo manipulado o que soy incapaz. Porque si continúan con eso, entonces, sí, todo se termina. Ni un centavo para nada. ¿Entendido? Sofía palideció. No sabía de ese proceso. Fue idea de Lorenzo y Patricia. Eduardo solo firmó porque Lorenzo lo convenció. Pues haz que lo retiren, dije con firmeza. Tienen hasta el lunes.
Si para el lunes no veo que han retirado esa acción, entonces mi oferta de pagar las colegiaturas desaparece. Sofía se levantó. Hablaré con Eduardo. Te prometo que lo retiramos. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Ricardo, de verdad lo siento. Ojalá pudiera regresar el tiempo y cambiar todo lo que dijimos esa noche. La miré sin expresión. Yo también, pero no podemos. Solo podemos seguir adelante con las consecuencias de nuestras decisiones. Se fue. Cerré la puerta detrás de ella y volví a mi silla. Me sentía cansado, no físicamente, sino emocionalmente. Esta situación me estaba agotando de maneras que no esperaba. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. No podía ceder ahora. No después de haber llegado tan lejos. Mi celular sonó. Era un mensaje de Lucía. Actualización de las propiedades en renta. Los inquilinos pagaron a tiempo. 320,000 pesos depositados. ¿Alguna instrucción especial? Respondí. Destina 80,000 para el instituto. Conserva el resto en la cuenta de reserva. Ella confirmó la instrucción. ¿El instituto? Esa había sido mi idea desde hacía tiempo. Un instituto para ayudar a hombres mayores en situaciones vulnerables. Hombres que, como yo pude haber estado, se encontraban solos, sin recursos, abandonados por sus propias familias. Quería que algo bueno saliera de todo esto. Quería que mi dolor tuviera un propósito. El lunes por la mañana recibí notificación de que el proceso había sido retirado. El bufete de abogados envió una carta formal desistiendo de todas las acusaciones. Llamé a Lucía para confirmar. Lo vi, dijo. Retiraron todo oficialmente. Ya no hay ningún proceso legal en tu contra. Esa tarde Sofía me envió una foto. Era un contrato de trabajo. Había conseguido empleo en un colegio privado como asistente administrativa. El sueldo no era mucho, 80,000 pesos al mes, pero era un comienzo. Empiezo la próxima semana, decía su mensaje. Gracias por darme esta oportunidad. No respondí. Pero esa misma tarde contacté a los colegios de mis nietos y pagué las colegiaturas atrasadas. También pagué los próximos 3 meses por adelantado. No por ellos, por los niños. Siempre por los niños. Pasaron 2 semanas más antes de tener noticias de Lorenzo. 2 semanas en las que había comenzado a reconstruir mi vida en silencio. Empecé a asistir a un club de lectura para hombres de mi edad. Retomé mis clases de yoga que había abandonado años atrás. Comencé a sentirme vivo de nuevo. Me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente toda la noche sin despertarme con ansiedad. Un martes por la tarde, al regresar de mi clase de yoga, vi el coche de Lorenzo estacionado frente a mi casa. Estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante mirando hacia adelante. No era el coche de lujo que solía manejar. Era más modesto, más viejo. Estacioné en la entrada y bajé de mi coche. Lorenzo hizo lo mismo. Nos miramos por encima del capó de los vehículos. Se veía diferente, más delgado, con el cabello menos arreglado, sin ese brillo de arrogancia que siempre había caracterizado su mirada. «Papá», dijo en voz baja. No respondí, solo esperé. Caminó lentamente en mi dirección. «¿Podemos hablar?», asentí, y caminé hacia la puerta de entrada. Me siguió en silencio. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde todo había comenzado semanas atrás. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Ya no había tensión, solo una especie de fatiga mutua, una resignación a enfrentar la realidad de lo que había pasado. «Patricia y yo nos estamos divorciando», dijo sin preámbulos. Lo miré sin sorprenderme. De alguna manera ya lo sabía. Cuando se acabó el dinero, continuó, cuando las tarjetas dejaron de funcionar, cuando tuvimos que vender el coche, cuando perdimos la membresía del club, todo se derrumbó. Empezamos a pelear, primero por las deudas, luego por todo lo demás. Ella me culpaba a mí, yo la culpaba a ella, y así hasta que ya no quedó nada. Se quedó en silencio por un momento, mirando sus propias manos. Tuvimos que vender la casa. Bueno, el banco prácticamente nos obligó. Estábamos atrasados en el financiamiento. Lo que sacamos apenas pagó las deudas. Ahora estoy viviendo en un departamento pequeño de 2 recámaras, nada parecido a lo que teníamos antes. Levantó la mirada hacia mí. Y antes de que preguntes, estoy trabajando. Conseguí empleo en una boutique. Vendo ropa. Gano comisión por cada venta.
Algunos días son buenos, otros no tanto. Escuché sin interrumpir. Continuó. Patricia también está trabajando. Maneja para una app de transporte. Dice que es temporal, que está buscando algo mejor, pero la verdad es que ninguno de los dos tiene experiencia real. Pasamos años viviendo de ese dinero que nos dabas y nunca aprendimos a hacer nada útil. Su voz se quebró. Nunca aprendimos a valorar lo que teníamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas silenciosas que no intentó ocultar. Papá, vine a decirte que tenías razón en todo. Fuimos unos malagradecidos, fuimos crueles. Te tratamos como si no valieras nada, cuando en realidad eras tú quien sostenía todo. Y lo peor es que lo sabíamos. En el fondo siempre lo supimos. Pero era más fácil fingir que éramos nosotros los generosos, que éramos nosotros quienes te manteníamos. Se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. Una camisa sencilla, común. Nada parecida a las marcas de diseñador que solía usar. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó. Que perdí más que dinero. Perdí mi matrimonio. Perdí mi dignidad. Perdí años de mi vida fingiendo ser alguien que no era. Pero sobre todo perdí tu respeto. Y eso es lo que más me duele. Su voz se rompió por completo. Ya no pudo hablar más. Solo lloró con la cara entre las manos, con los hombros temblando. Seguí sentado, observándolo. Parte de mí quería levantarme y abrazarlo. Parte de mí quería consolarlo, como lo había hecho tantas veces cuando era niño. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sabía que ese momento era necesario, que esas lágrimas eran parte del proceso, que el dolor que estaba sintiendo era la única manera de que realmente entendiera lo que había hecho. Así que no me moví, solo esperé a que se calmara. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban hinchados y rojos. «No espero que me perdones», dijo con voz ronca. «No sé si yo podría perdonar algo así si estuviera en tu lugar. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento». Respiré profundo antes de hablar. «¿Cuándo te diste cuenta?», pregunté. Me miró confundido. «¿De qué?», aclaré. «¿Cuándo te diste cuenta de que habían cometido un error?». Lorenzo bajó la mirada. «Creo que fue cuando tuvimos que vender los muebles de la sala. Esos muebles que costaron 600,000 pesos. Tuvimos que venderlos en 80,000 porque necesitábamos pagar la luz y el agua. Y mientras los veía ser cargados en el camión, pensé en ti. Pensé en cómo vivías tan sencillamente, mientras nosotros desperdiciábamos en cosas que no necesitábamos. Pensé en todas las veces que te vimos con la misma ropa, con la misma bolsa vieja, mientras nosotros comprábamos cosas nuevas cada mes. Y ahí», continuó, «me di cuenta de que no eras tú quien vivía a nuestras expensas. Éramos nosotros. Siempre fuimos nosotros. Y todo ese rencor que sentíamos hacia ti no era más que culpa disimulada. Culpa porque en el fondo sabíamos que estábamos abusando de tu generosidad, que estábamos aprovechándonos de tu amor, y en lugar de agradecerte, te atacábamos. Te hacíamos sentir pequeño para que nosotros pudiéramos sentirnos grandes», asentí lentamente. «Al menos ahora lo entiendes». Lorenzo se limpió la cara con la manga de su camisa. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó de nuevo. «Que perdí más que dinero. Perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad, perdí años de mi vida fingiendo ser alguien que no era, pero principalmente perdí tu respeto. Y eso es lo que más me duele». Me levanté y caminé a la cocina. Preparé 2 tazas de té. Regresé y le ofrecí una a Lorenzo. La tomó con manos temblorosas. Nos quedamos en silencio por un momento, tomando nuestro té. El silencio ya no era incómodo, era simplemente honesto. «No perdí todo mi respeto por ti», dije finalmente. Levantó la vista sorprendido. «Al menos tuviste el valor de venir aquí, de enfrentar lo que hiciste, de decir la verdad. Eso cuenta para algo». Lorenzo soltó un suspiro tembloroso. «¿Y Eduardo?», pregunté. «¿Has sabido algo de él?». Negó con la cabeza. «Está enojado, muy enojado. Dice que lo que hiciste fue injusto, que nos dejaste en la calle, que un padre no hace eso». Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no lo mostré. Un padre tampoco merece ser tratado como yo fui tratado. Eduardo necesita entender eso antes de que podamos hablar. Lorenzo tomó más té. También está trabajando y Sofía consiguió empleo, pero él no quiere aceptar la realidad.
Sigue pensando que todo esto es temporal, que de alguna manera todo volverá a ser como antes. No volverá, dije con firmeza. Nunca volverá a ser como antes. Lorenzo asintió. Lo sé, yo ya lo acepté, pero él todavía no. Nos quedamos en silencio de nuevo. Terminamos nuestro té. Lorenzo se levantó. Necesito irme. Tengo turno en la boutique en 1 hora. También me levanté. Caminamos juntos hacia la puerta. Antes de salir, Lorenzo se detuvo. Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré a los ojos. No lo sé, Lorenzo. El perdón no es algo que se pueda forzar. Toma tiempo. Requiere más que disculpas. Requiere cambio real, acciones, no solo palabras, asintió. Entiendo, y te voy a demostrar que he cambiado. No sé cuánto tiempo tome, pero te lo voy a demostrar. Se volteó para irse, pero se detuvo de nuevo. ¿Y el fondo? Los cambios que hiciste son permanentes, asentí. Sí, son permanentes. La mayor parte del dinero irá a un instituto que estoy creando. Un instituto para ayudar a hombres mayores que están en situaciones difíciles. Hombres que han sido abandonados por sus familias. Hombres que no tienen a nadie. Lorenzo tragó saliva. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a recibir? Lo miré seriamente. Recibirán una parte justa, pero no los millones que esperaban. Quizás 15 millones de pesos para cada uno cuando yo muera. Suficiente para que tengan algo, pero no tanto como para que caigan en los mismos errores. Asintió lentamente, procesando la información. ¿Y si demostramos que hemos cambiado? ¿Si trabajamos duro y reconstruimos nuestras vidas? Me encogí de hombros. Entonces tendrán sus propios logros de los que estar orgullosos. Tendrán vidas que construyeron con sus propias manos, y eso valdrá más que cualquier herencia. Lorenzo me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Lo vi caminar hacia el coche, subirse y encender el motor. Lo vi alejarse por la calle. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás con tiempo y esfuerzo podríamos reconstruir algo de lo que tuvimos. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería basado en respeto mutuo, en honestidad, en un entendimiento real de quiénes éramos cada uno. Volví a mi oficina y abrí mi laptop. Tenía un correo de Lucía. Señor Ricardo, los documentos para el instituto están listos. Solo necesitamos definir el nombre oficial y el logo. ¿Tiene alguna preferencia? Pensé por un momento. Luego escribí mi respuesta. Llámalo Instituto Hombres Invisibles. Porque todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser valorados sin importar nuestra edad. Lucía respondió rápidamente. Perfecto. Es un nombre poderoso. Procederé con el registro. Cerré la laptop y me recosté en mi silla. Miré por la ventana hacia el jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, y por primera vez en mucho tiempo yo también me sentía así. Hermoso, pacífico, completo. No necesitaba la aprobación de mis hijos para sentirme valioso. No necesitaba su dinero porque siempre había sido mío. No necesitaba sus disculpas para seguir adelante con mi vida. Pero si algún día llegaban esas disculpas genuinas, si algún día demostraban con acciones que habían cambiado, entonces quizás, solo quizás, podríamos empezar de nuevo. No como éramos antes, sino como algo nuevo, algo más fuerte. Algo construido sobre la verdad en lugar de mentiras convenientes. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo con la certeza de que había tomado las decisiones correctas, de que había defendido mi dignidad, de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible. 3 meses después de esa conversación con Lorenzo, mi vida había tomado un giro que nunca imaginé. El Instituto Hombres Invisibles ya estaba oficialmente registrado y funcionando. Ya habíamos ayudado a 12 hombres en situaciones difíciles, hombres que habían sido abandonados, despreciados, olvidados por sus propias familias. Les dábamos apoyo financiero temporal, asesoría legal y, sobre todo, les devolvíamos su dignidad. Cada historia que escuchaba me recordaba que no estaba solo, que lo que me había pasado le pasaba a muchos otros. Un jueves por la tarde, mientras revisaba los documentos del instituto en mi oficina, sonó el timbre. No esperaba visitas. Miré por la ventana y vi a Eduardo parado frente a la puerta, solo, sin Sofía. Tenía las manos en los bolsillos y miraba al suelo.
Dudé por un momento. Hacía meses que no hablábamos. Desde esa terrible reunión no había tenido contacto con él, pero algo en su postura, algo en la forma en que esperaba, me hizo abrir la puerta. «Papá», dijo al verme. Su voz sonaba diferente, más sobria, más humilde. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado sin decir nada. Entramos a la sala. Se sentó en la orilla del sofá, igual que Lorenzo lo había hecho meses atrás. Yo tomé mi lugar habitual. Esperé a que hablara. Eduardo se pasó las manos por la cara. Parecía cansado, más viejo. «No sé cómo empezar esto», dijo finalmente. Pasé semanas ensayando lo que iba a decir, pero ahora que estoy aquí todas las palabras se me escapan. «Empieza por el principio», dije con calma. Asintió. «El principio fue cuando te hablé mal, cuando te traté como si no importaras, cuando dejé que Lorenzo tomara el control de esa conversación y no dije nada para defenderte». Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban como si estuviera conteniendo lágrimas. «Papá, he pasado estos meses pensando en todo, en cómo llegamos a ese punto, en cómo nos transformamos en personas tan horribles». Se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes qué es lo peor? Es que yo lo sabía. Siempre supe que vivíamos de tu dinero. Siempre supe que esos 100,000 mensuales venían de ti. Pero era más fácil fingir que éramos nosotros los generosos. Era más fácil creer nuestra propia mentira». Se volteó para enfrentarme. Y cuando Lorenzo propuso esa reunión, esa conversación donde íbamos a decir que ya no te apoyaríamos, yo sabía que estaba mal. Lo sabía en mi corazón, pero no tuve el valor de oponerme. Volvió al sofá y se sentó. Sofía me lo dijo. Me dijo que estábamos cometiendo un error, que estábamos siendo crueles, pero no la escuché. Estaba demasiado ocupado tratando de impresionar a Lorenzo, tratando de demostrar que yo también era fuerte, que yo también podía tomar decisiones difíciles. Soltó una risa amarga. «Qué idiota fui. La única decisión difícil que debía haber tomado era defender a mi propio padre». Escuché en silencio. Eduardo continuó. «Estos meses han sido los más duros de mi vida. Trabajar 12 horas al día en una oficina, donde soy el empleado más viejo y con menos experiencia. Ver a Sofía llorar cuando tuvimos que decirles a los niños que no podíamos viajar en las vacaciones de este año. Tener que explicarles por qué ya no vivimos en la casa grande, por qué papá ya no tiene el coche bonito». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Pero ¿sabes qué aprendí de todo esto? Aprendí el valor del trabajo, el valor del dinero ganado con esfuerzo y sobre todo aprendí a valorarte a ti». Se quedó en silencio por un momento, como buscando las palabras correctas. «Papá, no vine a pedirte que restablezcas los depósitos. No vine a rogarte por dinero. Vine a pedirte perdón. Perdón por haberte tratado como si fueras una carga. Perdón por haberte hecho sentir invisible. Perdón por no haber sido el hijo que merecías». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. «Y vine a decirte que te admiro. Admiro tu fuerza. Admiro que hayas tenido el valor de ponernos en nuestro lugar, porque lo necesitábamos, Dios mío. ¿Cómo lo necesitábamos?» Sentí algo moviéndose en mi pecho, algo que había mantenido congelado durante meses. «¿De verdad entiendes esto, Eduardo? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar?» Me miró directamente a los ojos. «Lo entiendo, papá. De verdad lo entiendo. Y si me toma el resto de mi vida demostrártelo, lo haré. Pero ya no quiero vivir con esta culpa. Ya no quiero ser esa persona que fui». Me levanté y caminé hacia donde estaban las fotografías familiares en el mueble. Tomé una en la que Eduardo tenía 5 años y yo lo cargaba en brazos. Ambos estábamos sonriendo. «¿Recuerdas este día?», le pregunté. Se acercó y miró la foto. «Es el día que me llevaste al parque. Me compraste ese helado enorme que manchó toda mi ropa». Sonreí ligeramente. «Sí, y tu mamá se enojó porque arruinaste tu camisa nueva. Pero a mí no me importó. Lo único que me importaba era verte feliz». Puse la foto en su lugar. «Durante años, lo único que me importó fue verlos felices a ustedes dos. A ti y a Lorenzo. Les di todo lo que pude. Y cuando no podía dar más, encontraba la manera de dar un poco más». Me volteé para enfrentarlo. «Pero ustedes no me veían. No veían mis sacrificios. No veían mi amor. Solo veían lo que podían obtener». Eduardo bajó la cabeza. «Lo sé.
y nunca podré compensar eso. No se trata de compensar, dije, caminando de vuelta a mi silla. Se trata de aprender, de cambiar, de ser mejores personas. Me senté. ¿Y cómo está Sofía? Eduardo también se sentó. Está bien. Está trabajando en el colegio. Le gusta. Dice que por primera vez en años se siente útil. Y los niños también están bien. Se adaptaron mejor de lo que esperábamos. Ya no piden cosas todo el tiempo. Ya no dan por sentado que todo les llegará fácilmente. Asentí. Eso es bueno. Los niños son resilientes, y esta experiencia, aunque difícil, les enseñará lecciones valiosas. Eduardo se inclinó hacia adelante. Papá, hay algo más que quiero decirte. Sofía y yo hemos estado ahorrando. No es mucho, solo 2,000 pesos al mes, pero queremos devolverte algo. Sabemos que nunca podremos devolverte todo lo que nos diste, pero queremos intentarlo. Levanté la mano. No quiero su dinero, Eduardo. Guárdalo. Úsalo para la familia, tu familia, para tus hijos, insistió. Pero necesitamos hacer esto. Necesitamos sentir como si estuviéramos pagando nuestra deuda contigo. Negué con la cabeza. No me deben dinero. Me debían respeto. Me debían dignidad. Y eso no se paga con dinero. Se paga con acciones, con cambio real. Eduardo se quedó en silencio, procesando mis palabras. Luego preguntó con voz temblorosa. ¿Crees que algún día podamos volver a tener una relación como padre e hijo? Respiré profundo. No lo sé, Eduardo. El daño fue muy profundo. Las heridas muy dolorosas, pero he visto cambios en Lorenzo. He visto que está trabajando, que está tratando de ser mejor persona. Y si tú haces lo mismo, si demuestras con acciones que has cambiado, entonces quizás, solo quizás, asintió, limpiándose las lágrimas. Eso es todo lo que puedo pedir. Una oportunidad. Se levantó. No te voy a quitar más tiempo. Solo quería que supieras que lo siento, que estoy trabajando para ser mejor y que espero algún día recuperar tu confianza. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Tanji, papá, me enteré del instituto, de lo que estás haciendo por esos hombres. Es hermoso. Es exactamente el tipo de cosa de la que mamá estaría orgullosa de ver. Esas palabras me tocaron más de lo esperado. Mi esposa. Ella hubiera estado orgullosa, o quizás decepcionada de cómo sus hijos me trataron. Probablemente ambas cosas. Gracias, dije simplemente. Eduardo se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sentado en la sala por un largo tiempo, pensando, sintiendo, procesando todo lo que había pasado en estos meses. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de Lorenzo. Papá, Eduardo me llamó. Me dijo que fue a verte. Me alegra que lo haya hecho. Yo también quiero que sepas que sigo trabajando para ser mejor. Estoy haciendo terapia. Estoy aprendiendo sobre mí mismo, sobre cómo actúo y por qué actué de esa manera. Todavía tengo un largo camino por recorrer, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Te quiero. Leí el mensaje varias veces. Te quiero. Hacía meses que no escuchaba esas palabras de mis hijos. No sabía si estaba listo para decirlas de vuelta, pero al menos era un comienzo. Respondí. Me alegra que estés buscando ayuda. Sigue adelante. El cambio toma tiempo, pero es posible. No dije te quiero de vuelta. Todavía no, pero tampoco cerré completamente la puerta. Una semana después, estaba en la oficina del instituto cuando entró Lucía con una carpeta. Señor Ricardo, tengo los números finales del trimestre. El instituto ha ayudado a 18 hombres hasta ahora. Gastamos 3,600,000 pesos en apoyo directo. Los resultados son increíbles. Muchos de ellos ya se están sosteniendo por sí mismos de nuevo, trabajando, reconstruyendo sus vidas. Sonreí. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Lucía se sentó frente a mí. Y hay algo más. Recibimos una donación anónima de 400,000 pesos. No sabemos quién la hizo, pero el mensaje decía, para que otros padres nunca se sientan invisibles. Sentí un nudo en la garganta. No sabía quién había hecho esa donación, pero tenía mis sospechas. Quizás Lorenzo, quizás Eduardo, quizás ambos. No importaba. Lo que importaba era que el mensaje estaba llegando, que algo estaba cambiando. Los meses siguieron pasando. El instituto creció. Ayudamos a más hombres. Me involucré más en actividades comunitarias. Hice nuevos amigos, hombres de mi edad que habían pasado por situaciones similares,
hombres que entendían. Y lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi relación con mis hijos. No era como antes. Nunca sería como antes. Pero era algo nuevo, algo más honesto, algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación o conveniencia. Lorenzo seguía trabajando en la boutique. Eventualmente lo ascendieron a gerente. Eduardo fue promovido en su empresa. Sofía continuó en el colegio y comenzó a estudiar para obtener su título en educación. Todos estaban construyendo vidas reales, vidas ganadas con su propio esfuerzo. Y yo estaba orgulloso de eso. Más orgulloso de lo que jamás estuve cuando vivían de mi dinero sin hacer nada. Una tarde, casi un año después de esa terrible reunión, estábamos todos reunidos de nuevo en mi sala. Pero esta vez era diferente. Mis hijos trajeron comida que ellos mismos habían preparado. Trajeron a mis nietos, que me abrazaron con afecto genuino. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos una familia. No perfecta, con heridas que todavía estaban sanando, pero una familia real. Lorenzo se me acercó antes de irse esa noche. «Papá, gracias», dijo, «por no rendirte con nosotros, por darnos esta lección tan dura, pero tan necesaria, por amarnos lo suficiente como para ponernos límites». Lo abracé, y esta vez cuando susurré «te quiero», sentí que era verdad. Eduardo hizo lo mismo. Me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Eres el hombre más fuerte que conozco, y algún día espero ser la mitad de valiente de lo que tú eres». Cuando todos se fueron, me senté en mi sala mirando las fotografías, recordando el camino recorrido desde esa terrible noche hasta este momento de paz. No había sido fácil. Había dolido más de lo que imaginé, pero había valido la pena. Me había redescubierto a mí mismo. Había recuperado mi dignidad. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, que poner límites no es crueldad, sino supervivencia, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me levanté y caminé hacia mi laptop. La abrí y comencé a escribir. Escribí mi historia, la historia de un hombre que fue hecho invisible por su propia familia y que decidió volverse visible de nuevo. No sabía si alguien más la leería alguna vez, pero necesitaba escribirla. Necesitaba registrar que esto había sucedido y que yo había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prosperado. El sol se ponía afuera pintando el cielo con sus colores habituales. Miré por la ventana hacia el jardín que tanto amo, hacia la casa que era mía, hacia la vida que había reconstruido, y sonreí. Una sonrisa genuina, profunda, llena de paz, porque finalmente, después de tantos años, me sentía completo. Me sentía visto, me sentía valioso, no porque mis hijos me lo dijeran, no porque tuviera dinero, sino porque yo mismo lo sabía, y eso era lo único que realmente importaba. 2 años han pasado desde aquella noche que cambió todo. 2 años desde que pronuncié esa palabra simple pero poderosa, denegado. 2 años desde que decidí que mi dignidad valía más que mantener una falsa paz. Y mientras me siento aquí en el jardín que tanto amo, con una taza de café en las manos y el sol de la mañana acariciando mi rostro, puedo decir con absoluta certeza que tomé la decisión correcta. El Instituto Hombres Invisibles ahora tiene 3 sedes. Hemos ayudado a más de 120 hombres a recuperar su autonomía, su dignidad, su vida. Cada historia que escucho es diferente, pero todas comparten el mismo núcleo. Hombres que fueron desechados, ignorados, tratados como si su valor hubiera caducado junto con su juventud. Hombres que, como yo, tuvieron que aprender a valorarse a sí mismos cuando nadie más lo hacía. Y verlos florecer, verlos recuperar su fuerza, es el mayor regalo que pude haberme dado. Lucía continúa siendo mi mano derecha. Ya no es solo mi abogada o administradora, es mi amiga, mi confidente, la persona que estuvo ahí cuando todo se derrumbó y que continúa estando aquí ahora que todo se ha reconstruido. Hace unas semanas me dijo algo que se me quedó grabado. «Ricardo, lo que hiciste no fue venganza, fue justicia. Hay una diferencia. Tiene razón. Nunca busqué destruir a mis hijos. Solo busqué que entendieran, que despertaran, que se convirtieran en las personas que siempre debieron haber sido. Es curioso cómo ha evolucionado nuestra relación. Lorenzo ahora es dueño de su propia boutique, pequeña, modesta, pero completamente suya. La visité hace un mes,
y vi el orgullo en sus ojos cuando me mostró cada rincón del lugar. Me presentó a sus empleados, habló sobre planes de expansión, sobre cómo está ahorrando cada peso para lograrlo. Ya no es esa mujer arrogante que dependía del dinero de alguien más para sentirse importante. Es una verdadera empresaria construyendo algo con sus propias manos. Eduardo terminó su maestría en administración de empresas mientras trabajaba. Me mostró el diploma con lágrimas en los ojos. Lo logré, papá. Sin ayuda de nadie, lo logré. Y sentí una oleada de orgullo tan profunda que casi me ahoga. Este era el hijo que siempre supe que podía ser. No el hombre que vivía de las apariencias, sino el hombre que luchaba, que se esforzaba, que construía. Sofía también terminó su carrera. Ahora es maestra de tiempo completo y le encanta. Dice que por primera vez entiende lo que significa ganarse algo con su propio mérito. Los veo cada 2 semanas. Cenas familiares donde todos aportan, donde nadie espera que yo pague todo, donde las conversaciones son reales, no superficiales. Hablamos de luchas, logros, miedos, y yo comparto los míos también, porque ahora somos iguales. Ya no soy el proveedor silencioso, soy simplemente su padre, y ellos son simplemente mis hijos, sin deudas, sin rencores, solo personas tratando de hacer las cosas mejor. Mis nietos vienen a visitarme los sábados. Les enseño a cocinar, a trabajar en el jardín, a valorar las cosas simples. El mayor, que ahora tiene 12 años, recientemente me dijo: «Abuelo, mis amigos dicen que sus abuelos les dan dinero todo el tiempo, pero yo prefiero lo que tú me das». Le pregunté qué era eso, y respondió: «Tu tiempo, tus historias, tus lecciones». Lloré esa noche. Lloré porque ese niño entendió algo que a sus padres les tomó 40 años entender. Sigo viviendo en mi casa, la casa que querían que vendiera, la casa que según ellos era demasiado grande para mí, pero ahora está llena de vida, de formas que nunca lo estuvo antes. Los martes tengo mi club de lectura aquí, los jueves clases de yoga en el jardín, los domingos reuniones de la junta directiva del instituto. Esta casa ya no es un símbolo de soledad, es un espacio de comunidad, de propósito, de vida. El dinero, ese dinero que causó tanto dolor, ahora lo uso conscientemente. Vivo cómodamente, sin lujos excesivos pero sin privaciones. Invertí una parte considerable en el instituto. Otra parte la destiné a un fondo educativo para mis nietos, al cual tendrán acceso cuando cumplan 25 años si demuestran responsabilidad y madurez. Y el resto lo administro con cuidado, sabiendo que cada peso representa trabajo, esfuerzo, decisiones. He aprendido tanto en estos 2 años. Aprendí que el silencio no es paz, que ceder no es amar, que permitir el abuso, aunque venga de tus propios hijos, no es ser un buen padre, sino ser cómplice de su deterioro moral. Aprendí que la gente solo cambia cuando enfrenta consecuencias reales, que las palabras sin acciones no significan nada, que el perdón es un proceso, no un evento. También aprendí sobre mí mismo. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, que tengo voz, que tengo poder, que mi vida no termina cuando mis hijos crecen, que a los 71 años puedo empezar nuevos proyectos, hacer nuevos amigos, descubrir nuevas pasiones. Aprendí que la edad no es una sentencia de muerte social, es simplemente otra etapa, y puede ser tan vibrante y significativa como cualquier otra. Mi salud está excelente. Tomo mis medicinas religiosamente, las mismas medicinas que dijeron que ya no pagarían, medicinas que ahora pago con mi propio dinero, sin depender de nadie. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Como bien, duermo profundamente. Mi doctor dice que mis indicadores están mejor que hace 5 años. Resulta que el estrés de vivir con resentimientos y humillaciones constantes era peor para mi salud que cualquier enfermedad física. Todavía hay días difíciles, días en que recuerdo esa terrible noche y siento el dolor de nuevo, días en que me pregunto cómo mis propios hijos pudieron tratarme así. Pero esos días son cada vez menos frecuentes, y cuando llegan, ya sé cómo manejarlos. Llamo a un amigo. Trabajo en el jardín. Leo, escribo. Me recuerdo que sobreviví, que no solo sobreviví, sino que prosperé. El mes pasado el instituto recibió un reconocimiento del gobierno municipal, un premio por labor social. Subí al escenario a recibirlo,
y desde ahí vi a mis hijos en el público, aplaudiendo, llorando de orgullo. Y en ese momento entendí que todo había valido la pena, no solo por ellos, sino por mí, por los 120 hombres que hemos ayudado, por todos los que vendrán después. Alguien me preguntó recientemente si me arrepiento de algo, si haría las cosas diferente, y la respuesta es compleja. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo, de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo, de haber sido invisible cuando debí haber sido visible. Pero no me arrepiento de la decisión que tomé esa noche. No me arrepiento de haber dicho denegado, porque esa palabra, esa simple palabra fue el comienzo de todo, el comienzo de mi liberación. Miro al futuro ahora con esperanza. Tengo planes. Quiero expandir el instituto a otras ciudades. Quiero escribir un libro sobre mi experiencia. Quiero viajar, visitar lugares que siempre soñé. Quiero seguir creciendo, aprendiendo, viviendo, porque ahora sé algo que no sabía antes. Mi vida es mía. No de mis hijos, no de mis responsabilidades. Mía. Y tengo el derecho, el deber incluso de vivirla plenamente. Las heridas han sanado. No completamente. Algunas cicatrices permanecerán para siempre, pero ya no duelen como antes. Y aprendí que las cicatrices no son debilidades. Son prueba de batallas sobrevividas. Son mapas de nuestro crecimiento. Son recordatorios de nuestra fuerza. Mis cicatrices me recuerdan que soy un sobreviviente y que puedo sobrevivir cualquier cosa. Esta mañana, mientras preparaba mi café, Lorenzo me llamó solo para saludar, solo para decirme que me quería, sin pedir nada, sin necesitar nada, solo conectando. Y estas llamadas, estas pequeñas conexiones genuinas, valen más que todos los 200,000 pesos mensuales que les di algún día, porque ahora lo que compartimos es real, es ganado, es elegido. Me levanto de mi silla en el jardín. El café se ha enfriado, pero no importa. Camino descalzo sobre el pasto, sintiendo la tierra bajo mis pies. Cierro los ojos y respiro profundo. El aire huele a jazmín, a tierra mojada, a posibilidad. Abro los ojos y miro mi casa, mi refugio, mi reino, y sonrío, porque soy Ricardo Mendoza. Tengo 71 años y mi vida apenas comienza. Gracias por ver este video hasta el final. Si disfrutaste esta historia, por favor considera dar like, suscribirte al canal y enviar un super thanks para apoyar a los consejos del abuelo para que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encantaría saber de ti. Te recomiendo 2 nuevas historias de vida en mi canal y no olvides suscribirte para más contenido. Hasta la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.